Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que visualicen el siguiente video. Nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional del San Agustín de Arequipa, de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. El tema que vamos a tocar es la contaminación acústica en el trabajo y en la sociedad. Introducción. El ser humano ha tenido conocimiento del impacto de la contaminación acústica sobre su organismo, desde tiempos muy remotos, generalmente al relacionar ciertos tipos de oficios o actividades con el riesgo de perder el sentido de la audición. Cualquier actividad laboral siempre suele generar una cierta cantidad de ruido, pero es recomendable que de dicho ruido no sea excesivamente elevado y sobrepasen los niveles que puedan perjudicar la integridad de los trabajadores dentro del centro laboral. Antecedentes. El ruido es uno de los contaminantes que más aumenta con la industrialización y se ha convertido en una de las mayores fuentes de malestar en todos los países desarrollados. Sin embargo, desde hace ya varios años existe un marco legal frente a la contaminación acústica, que tiene por objetivo la prevención y reducción de la misma, para evitar y reducir los daños que pueda ocasionar el ruido en la salud humana. Contaminación auditiva en la sociedad. Tenemos las relacionadas a las actividades humanas, construcción de obras públicas, las industrias, en trabajos con mucho ruido y en el parque automotor. En el gráfico podemos ver a detalle qué es lo que genera más contaminación auditiva. Tenemos ahí el tránsito vehicular, bocinas, claxon, tráfico, autos, motores, mototaxis, discotecas, actividad comercial, ambulantes, vecinos, ambulancias. Definiciones y materiales. La contaminación acústica, según la Organización Mundial de la Salud OMS, es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud. Los términos ruido y sonido se han utilizado indistintamente y la diferencia entre ellos no es de naturaleza física, sino más bien cultural. El ruido es un sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte. El sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos. La física define el sonido como el efecto de la propagación de las ondas producidas por cambios de densidad y presión en los medios materiales, sólidos, líquidos y gaseosos. Entre las cualidades físicas del sonido destaca la intensidad y la frecuencia. La intensidad es el grado de energía que transmite la onda. Su unidad es el decibelio. Por otra parte, el dispositivo encargado de registrar la intensidad de un sonido se denomina sonómetro. La frecuencia es el número de vibraciones que tienen lugar en un segundo. Su unidad de medida es el hercio y determina el tono del sonido. Así, un número alto de ciclos por segundo dará lugar a un tono agudo y un número bajo a un tono grave. Los sonidos audibles tienen una frecuencia comprendida entre 16 y 20.000 hercios o vibraciones por segundo. Por encima y por debajo de estas frecuencias están los ultrasonidos y los infrasonidos respectivamente. Los sonidos más peligrosos son los de alta frecuencia, superiores a 1000 Hz. Los efectos del ruido sobre la salud se pueden clasificar en daño auditivo, daño psicosocial y alteraciones en órganos distintos a la audición. Daño auditivo. Tenemos la fatiga auditiva, hipoacusia permanente, trauma acústico agudo. La fatiga auditiva es el descenso transitorio de la capacidad auditiva. No hay lesión y se recupera la capacidad con el descanso sonoro en 16 horas, dependiendo de la intensidad y duración de la exposición. La hipoacusia permanente requiere una exposición a ruido elevada, en intensidad sonora y tiempo, o una fatiga prolongada que no permite la recuperación. Es el caso de la sordera profesional. Comienza a establecerse en frecuencias de 4000 y 6000 Hz. Trauma acústico agudo. Es el resultado de una exposición puntual a un ruido de elevada intensidad, por ejemplo, una explosión. Alteraciones en órganos distintos a la audición. La exposición al ruido tiene efectos en órganos y sistemas diferentes a los de la audición, como infertilidad, bajo peso al nacer y prematuridad, taquicardia y crisis hipertensivas, aumento del cortisol, que es la hormona de estrés, y el aumento del ritmo respiratorio. En este sentido,
Uno de los efectos más importantes del ruido es el estrés o estado de tensión, que repercute negativamente en la salud, provocando trastornos gastrointestinales y el aumento de la presión arterial. Otro de los efectos más negativos del ruido y más fácilmente identificable es la perturbación del sueño, fenómeno que se da sobre todo en las grandes ciudades. El ruido ambiental puede incidir sobre el sueño, dificultando o retrasando su inicio, interrumpiendo su transcurso y alterando cuantitativa o cualitativamente su patrón cíclico. Efectos psicosociales. Al hablar de los efectos del ruido, no hemos de olvidar la interferencia de la contaminación acústica en ciertas actividades específicas, como la conversación, el trabajo, el aprendizaje o con otras señales sonoras de interés para los oyentes. Por lo que respecta al rendimiento laboral, la mayoría de los estudios son investigaciones de laboratorio, cuyos resultados resulta difícil extrapolar a las situaciones concretas del trabajo. Los efectos sobre el rendimiento en el trabajo dependen tanto de las características físicas del ruido como de la tarea que se realiza. En este sentido, se ha demostrado que el ruido en el trabajo aumenta el número de accidentes laborales. Un estudio realizado por la Universidad de Sussex, Reino Unido, señala que la frecuencia de accidentes laborales en lugares muy ruidosos aumenta entre 3 y 4 veces. Por el contrario, en ambientes silenciosos se percibe una tendencia a la disminución de estos siniestros. Resultados de investigaciones. En un estudio de mapas de ruidos obtenidos, realizados en la ciudad de Arequipa, se puede apreciar las diferentes zonas con la presión sonora respectiva presentes en el distrito de Sachaca, en las cuales se logra identificar zonas con niveles de ruido alto que resultan ser las vías con alto flujo vehicular. De los mapas de ruidos obtenidos, las zonas que presentan altos niveles de ruido son la avenida Arancota, donde hay un flujo alto vehicular. Presenta una constante de ruido en los 3 periodos de tiempo de medición, estando en el intervalo de 70 a 75 decibeles. Se tiene en cuenta que la avenida Arancota es una vía que conecta el distrito de Sachaca con el distrito de Tiabaya, por lo que el tránsito vehicular es constante. Asimismo, es una zona comercial, encontrándose gran cantidad de restaurantes y algunas viviendas. En comparación con el estándar de calidad ambiental, ECA, de ruido, se concluye que supera lo permitido de acuerdo a su zonificación, como zona comercial, donde el valor máximo no debe superar los 70 decibeles en horario diurno, que es de 7 de la mañana a las 22 horas. La avenida Fernandini es una vía troncal del distrito de Sachaca, donde se presenta un alto flujo vehicular por su conexión con una vía de la variante de Uchumayo, y el flujo vehicular que llega desde el distrito de Yanaguara. Dicha vía presenta niveles de ruido en el intervalo de 70 a 75 decibeles en horas de la mañana, pero que va disminuyendo en horas de la tarde y noche, llegando en algunos tramos a bajar al intervalo de 65 a 70 decibeles. En comparación con el estándar de calidad ambiental de ruido, se concluye que supera lo permitido, de acuerdo a su zonificación como zona residencial comercial, donde el valor máximo no debe superar los 60 decibeles en horario diurno. En la zona donde se encuentra el pueblo tradicional de Sachaca y Palacio 2, se presenta un flujo vehicular moderado, por ser zona residencial. Dicha zona presenta niveles de ruidos en el intervalo de 65 a 70 decibeles, en los 3 periodos de tiempo de medición. En comparación con el estándar de calidad ambiental de ruido, se concluye que, aun con un tráfico moderado, supera lo permitido de acuerdo a su zonificación como zona residencial, donde el valor máximo no debe superar los 60 decibeles en el horario diurno. La variante de Uchumayo es la vía de ingreso a la ciudad de Arequipa y recibe un gran flujo vehicular de carros, camiones, camionetas y carga pesada que entra a la ciudad en dirección a los diferentes distritos y el parque industrial de Arequipa. Dicha zona presenta niveles de ruido en el intervalo de 70 a 75 decibeles y en algunas zonas de mayor congestión llegando a intervalos de 75 a 80 decibeles en los 3 periodos de tiempo de medición.
En comparación con los estándares de calidad ambiental de ruido, se concluye que no llega a superar lo permitido de acuerdo a su zonificación como zona industrial, donde el valor máximo no debe superar los 80 decibeles en horario diurno. La avenida Brasil y Progreso presentan un flujo vehicular alto, al ser la segunda vía troncal del distrito recibiendo un flujo vehicular alto debido a que la población del distrito transita por esta avenida para salir y entrar del distrito de la zona de Pampa de Camarones y Guaranguillo. Dicha zona presenta niveles de ruido en el intervalo de 70 a 75 decibeles en los 3 periodos de tiempo de medición. En comparación con el estándar de calidad ambiental de ruido, se concluye que supera lo permitido de acuerdo a su zonificación como zona residencial, donde el valor máximo no debe superar los 60 decibeles en horario diurno. En la zona correspondiente al pueblo tradicional de Alto de Amados, Tío Chico y Tío Grande, se presenta un flujo vehicular moderado, ya que son zonas de conexión entre pueblos tradicionales. Dichas zonas presentan niveles de ruido en el intervalo de 65 a 70 decibeles en los 3 periodos de tiempo de medición. En comparación con el estándar de calidad ambiental de ruido, se concluye que supera lo permitido de acuerdo a su zonificación como zona residencial, donde el valor máximo no debe superar los 60 decibeles en horario diurno. Resultados de la encuesta de ruido. Esta se realizó a las personas que frecuentan hacer compras en el mercado, a los comerciantes y a los transportistas, siendo un total de 148 personas las encuestadas. Los resultados fueron los siguientes. Como primera pregunta, ¿sabe usted qué es contaminación sonora? 137 personas respondieron que sí y 11 que no. Entonces, del 100% de personas encuestadas, el 96% respondieron que sí. Solo el 4% no conoce la contaminación sonora. ¿Considera usted el ruido como tipo de contaminación? 139 personas respondieron que sí y solo 9 personas que no. Entonces, el 94% de las personas encuestadas respondieron asertivamente. Solo el 6% no sabe acerca de la contaminación sonora. Otra de las preguntas fue, ¿sabe usted diferenciar entre sonido y ruido? 124 personas respondieron que sí y solo 24 que no. De las personas encuestadas, 124 respondieron que sí, representando el 84%, 16% que no, esto es a 24 personas. Otra de las preguntas, ¿considera que el ruido podría afectar a su salud? 148 personas afirmaron de que sí y no, 0 personas. Entonces, el 100% de las personas son conscientes que el ruido afecta a la salud. La última pregunta fue, ¿considera que el ruido causa estrés? 116 personas respondieron que sí y 32 personas que no. Entonces, el 78% de las personas creen que el ruido causa estrés. 22% opinan lo contrario. Conclusiones. Cuando hablamos de contaminación acústica, ya no sirve la regulación normativa laboral, sino que nos tenemos que ir a la normativa de medioambiental. Y aquí empiezan las diferencias. La primera diferencia es que cuando hablamos de contaminación acústica, no se tiene en cuenta el nivel de emisión, sino el de inmisión. Así pues, se habla de índice de inmisión como el índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar y durante un tiempo determinado, y de valor límite de inmisión como el valor del índice de inmisión que no debe ser sobrepasado en un lugar durante un determinado periodo de tiempo, medido con arreglo a una condición establecida. Es decir, se tiene en cuenta el nivel de ruido no donde se genera, sino donde exista la molestia. Una segunda diferencia es que se establece distintas áreas acústicas en atención al uso predominante del suelo: residencial, industrial, terciario, espacios naturales, etc., y en función de los cuales los valores límite de inmisión variarán. La tercera diferencia es que el valor límite de inmisión también variará en función de la hora del día, estableciendo límites de inmisión diferenciado para la franja matinal y vespertina o nocturna. Y por si eso no fuera poco, el tema es de interés público, y para regularlo en las diferentes empresas necesitaremos ir a la ordenanza municipal de cada población para conocer cuáles son los valores límite de inmisión para cada zona de uso predominante del suelo y hora del día. Con esto damos por finalizado el tema a exponer de esta ocasión.
Muchas gracias.